A veces, una historia que empieza con algo tan concreto como un despido en un centro de estudios acaba cambiando las reglas del juego para todo un país. Y esta es una de esas historias. Vamos a ver cómo el caso de un profesor en Baleares provocó un giro histórico en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, afectando a todos los trabajadores de España. Para que nos hagamos una idea de la gravedad del asunto desde el principio, basta con leer esta frase. Es un testimonio real, directo, sacado de los documentos judiciales. Y nos mete de lleno en el meollo del conflicto. Estamos hablando de acusaciones muy serias, de una conducta totalmente inapropiada, que fueron al final el detonante de todo lo que vino después. Fijaos en el recorrido legal, que no fue corto. Todo arranca en marzo de 2021. Un año más tarde, un primer juzgado toma una decisión. Pasa casi otro año y un tribunal superior dice justo lo contrario. Y finalmente, la pelota llega al tejado del Tribunal Supremo, que tiene la última palabra. Esta cronología es básicamente nuestro mapa para no perdernos en este viaje. Muy bien, pues vamos a empezar por el principio. ¿Qué pasó exactamente para que este profesor fuera despedido? ¿Cuáles fueron los hechos que pusieron en marcha toda esta maquinaria legal? El punto de inflexión fue una queja formal, pero ojo, muy contundente. No era la opinión de una o dos personas, no. La Asociación de Alumnos presentó un documento con 56 firmas, que era más del 80% de todo el alumnado. Y dentro, 25 testimonios personales que detallaban un presunto patrón de comportamiento, desde comentarios sobre el físico a ejemplos de tono sexual en clase o contacto insistente por WhatsApp fuera del horario lectivo. Con todo esto sobre la mesa y tras una investigación interna en la que participaron la Inspección Educativa y el Instituto Balear de la Mujer, la empresa gestora del centro tomó una decisión drástica. El 31 de marzo de 2021, el profesor fue despedido. La causa oficial que se alegó fue grave transgresión de la buena fe contractual. Pero, como ya imaginamos, el despido no fue el final de la historia, sino el verdadero comienzo de la batalla en los tribunales. Ahora entramos en la segunda fase, que es cuando el caso llega a la justicia. Y aquí es donde las cosas se complican de verdad, porque, como vamos a ver, los jueces no se pusieron de acuerdo. Y aquí tenemos el núcleo del conflicto. En un primer momento, el juzgado de lo social le da la razón a la empresa. El despido es procedente. Se centró en el qué, en los hechos, y consideró que eran lo bastante graves. Pero entonces el caso sube al Tribunal Superior de Justicia de Baleares, y este le da la vuelta a la tortilla por completo. Declara el despido improcedente. Y lo curioso es que no entra en los hechos, sino que se centra en el cómo. Dice que hubo un fallo garrafal en el procedimiento. Y esta es la pregunta del millón. ¿Cómo es posible? No es que un tribunal se creyera los hechos y el otro no. Los dos partían de la misma base. La clave de todo, la discrepancia, estaba en un punto muy específico del derecho laboral que, increíblemente, llevaba más de 30 años sin que nadie lo cuestionara. Y aquí es donde entra en juego la pieza que lo va a cambiar todo. Una norma internacional que España firmó hace décadas, pero cuya aplicación directa, estaba en el aire. Este es el artículo 7 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, y es que no puede ser más claro. Dice que a un trabajador se le debe dar la oportunidad de defenderse antes de la decisión de despedirle. La palabra clave es esa, antes, y el Tribunal Superior de Baleares consideró que esto precisamente no había pasado. Al profesor se le entregó la carta y se le despidió, sin más, sin una audiencia previa. A ver, durante más de 30 años, la doctrina del Tribunal Supremo había sido que la ley española ya cumplía con esto. Se daba por hecho que la carta de despido, donde se explican los motivos, y la posibilidad de ir a juicio después, ya eran una garantía suficiente. Pero lo que hizo el Tribunal Balear fue desafiar directamente esa idea, planteando una pregunta muy lógica. ¿Es lo mismo defenderte en un juicio cuando ya estás en la calle que tener la oportunidad de dar tu versión antes de que tomen la decisión? Y con este dilema, el caso llegó al Pleno del Tribunal Supremo. Y llegamos al clímax de la historia. El Tribunal Supremo se reúne para decidir no solo sobre el despido de este profesor, sino sobre el futuro de todos los despidos disciplinarios en España. Casi nada. Y la decisión es histórica. El Supremo cambia de criterio, hace algo que no se ve todos los días, se corrige a sí mismo y tumba su propia doctrina, la que llevaba manteniendo fija desde los años 80. Declara que esa interpretación que se venía haciendo durante décadas ya no vale. Y el punto clave es este. El Supremo establece que ese artículo del Convenio Internacional es de aplicación directa y obligatoria en España. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que a partir de ahora, cualquier empresa, antes de ejecutar un despido disciplinario, tiene que dar al trabajador la oportunidad de ser escuchado y de defenderse de lo que se le acusa. Es un nuevo requisito y es obligatorio. Pero un momento. Si la ley ha cambiado, ¿qué pasa con el profesor de nuestro caso? ¿Significa que su despido es automáticamente improcedente? Pues no, no es tan sencillo. Y aquí es donde la sentencia del Supremo introduce un matiz fundamental, un giro final.
La sentencia, en realidad, hace 3 cosas a la vez. Primero, fija la nueva regla para todos los casos futuros. Segundo, aplica una excepción para este caso concreto y argumenta que la empresa, en 2021, siguió las reglas que el propio Supremo había dicho que eran válidas durante 30 años. Por lo tanto, actuó de buena fe, y eso lo protege el principio de seguridad jurídica. Y tercero, como consecuencia, anula la declaración de improcedencia por el fallo de forma y devuelve el caso al juzgado de origen para que decida, ahora sí, sobre el fondo del asunto, si los hechos eran lo bastante graves como para justificar el despido o no. Bien, dejando a un lado cómo termine el caso particular del profesor, que todavía no está cerrado, lo más importante es analizar qué significa este cambio de doctrina para el resto de los mortales, para cualquier trabajador o empresa en España. Pues este es el nuevo panorama. Para las personas trabajadoras se crea un nuevo derecho de defensa previo ante la empresa. Para las empresas se añade un trámite obligatorio en cualquier despido. Y para el derecho español en general, pues supone una modernización clave que nos alinea con los estándares internacionales. En resumen, un solo caso ha redefinido por completo un aspecto fundamental de las relaciones laborales en España. Y terminamos con esta reflexión. Dar la oportunidad de defenderse antes de la sanción más grave que existe, que es el despido, no es un mero trámite. Es un cambio que podría, potencialmente, reequilibrar la balanza de poder en el momento más crítico de la relación laboral. La pregunta que queda en el aire es, ¿cómo se aplicará esto en la práctica y cuál será su verdadero alcance?